Cumplimiento profético. Los 4 enfoques principales. Los 4 enfoques más conocidos son preterista, historicista, futurista, idealista. Estos modelos buscan responder preguntas como: ¿cuándo se cumplen las profecías? ¿Se cumplieron en el pasado? ¿Se están cumpliendo durante la historia? ¿Se cumplirán en el futuro? Son principalmente símbolos espirituales. La importancia de la interpretación profética. La profecía ocupa aproximadamente una cuarta parte de la Biblia. Pablo enseña: toda la escritura es inspirada por Dios. 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16. Pedro añade: ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. 2 Pedro capítulo 1 versículo 20 al 21. La interpretación debe hacerse considerando el contexto histórico, el contexto literario, la gramática, el género literario, la revelación progresiva, principios hermenéuticos teológicos. La mayoría del protestantismo conservador sostiene varios principios. Interpretación histórico-gramatical. La escritura interpreta la escritura. Los símbolos tienen significado real. Debe respetarse el contexto. Las promesas hechas a Israel no deben reinterpretarse arbitrariamente. 1. El enfoque preterista, del latín praeter, pasado. Sostiene que gran parte de las profecías ya se cumplieron durante el siglo I. Especialmente, destrucción de Jerusalén, 70 después de Cristo. Persecución romana, caída del templo. Pasajes principales: Mateo capítulo 24, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21, Apocalipsis, Daniel capítulo 9. Fundamento bíblico. Jesús dijo: no quedará aquí piedra sobre piedra. Mateo capítulo 24 versículo 2. Muchos preteristas consideran que esto se cumplió cuando Tito destruyó Jerusalén. También citan Mateo capítulo 24 versículo 34. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Interpretan esta generación como los contemporáneos de Jesús. Tipos de preterismo. Preterismo parcial. Acepta que Cristo volverá literalmente. Habrá resurrección futura. Juicio final futuro. Pero muchas profecías ya ocurrieron. Muchos reformados sostienen esta posición. Preterismo completo. Afirma que la segunda venida ya ocurrió espiritualmente. La resurrección ya ocurrió. El juicio ya ocurrió. Esta posición es considerada heterodoxa por la gran mayoría de los teólogos, porque contradice pasajes que presentan la venida visible de Cristo y la resurrección corporal. Hechos capítulo 1 versículo 9 al 11, 1 Corintios capítulo 15, 1 Tesalonicenses 4 versículo 13 al 18. Fortalezas. Explica bien el contexto histórico. El siglo I, la destrucción del templo. Debilidades. Muchos consideran difícil aplicar este modelo a Apocalipsis capítulo 19, Apocalipsis capítulo 20, la resurrección universal, el juicio final. 2. El enfoque historicista. Fue muy popular entre los reformadores. Afirma que Apocalipsis describe toda la historia de la Iglesia, desde Pentecostés hasta la segunda venida. Representantes: Martín Lutero, Juan Knox, muchos puritanos, algunos bautistas antiguos. Interpretación. Cada sello, cada trompeta, cada copa, representa distintos períodos históricos. Por ejemplo, Imperio Romano, Edad Media, Reforma Protestante, Revolución Francesa, expansión del Evangelio, el Anticristo. Muchos reformadores identificaron al papado con el Anticristo basándose en textos como Daniel capítulo 7, 2 Tesalonicenses capítulo 2, Apocalipsis capítulo 13. Esta interpretación fue ampliamente sostenida durante la Reforma, aunque hoy no es compartida por todos los teólogos. Fortalezas. Conecta Apocalipsis con la historia de la Iglesia. Debilidades. No existe consenso sobre qué evento histórico corresponde a cada símbolo, por lo que las interpretaciones pueden variar mucho. 3. El enfoque futurista. Es el más difundido actualmente entre los teólogos conservadores, especialmente en círculos dispensacionalistas. Afirma que desde Apocalipsis 4 en adelante la mayoría de los acontecimientos aún son futuros. Eventos esperados. Muchos futuristas esperan gran tribulación, manifestación del anticristo, falso profeta, marca de la bestia, juicios divinos, conversión futura de muchos israelitas. Romanos capítulo 11. Segunda venida visible de Cristo. Reino milenial, según la postura premilenial. Pasajes principales: Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 9, Daniel capítulo 12, Mateo capítulo 24, 2 Tesalonicenses capítulo 2, Apocalipsis capítulo 6 al 22, Daniel capítulo 9. Los futuristas interpretan las 70 semanas de Daniel considerando que la semana 70 aún está por cumplirse y corresponde al período final de tribulación. Apocalipsis. La mayoría de los acontecimientos descritos son vistos como futuros y literales, aunque con abundante lenguaje simbólico. Fortalezas.
Toma en serio las promesas futuras. Mantiene una expectativa del regreso visible de Cristo. Da importancia al pueblo de Israel en la historia de la redención. Debilidades. Algunos críticos consideran que puede separar demasiado a Israel y la Iglesia, dependiendo de la variante futurista. 4. El enfoque idealista, también llamado simbólico, espiritual, afirma que Apocalipsis no describe principalmente eventos históricos específicos. Más bien presenta el conflicto permanente entre Cristo, Satanás, la Iglesia, el mundo, la bestia, representa todos los sistemas políticos opuestos a Dios. Babilonia, representa cualquier civilización rebelde. Armagedón, representa el conflicto espiritual definitivo entre el reino de Dios y las fuerzas del mal. Fortalezas, aplica el mensaje de Apocalipsis a creyentes de todas las épocas. Resalta principios espirituales permanentes. Debilidades, puede hacer más difícil identificar si ciertas profecías apuntan a eventos históricos concretos. Palabras originales importantes. Profecía, hebreo, navi, igual a profeta. La idea es alguien llamado por Dios para comunicar su mensaje. Revelación, griego, apocalipsis, apocalipsis. Significa, quitar el velo, manifestar, revelar. El libro de Apocalipsis es, ante todo, la revelación de Jesucristo, Apocalipsis capítulo 1 versículo 1. Misterio, griego, mysterion, mysterion. No significa algo imposible de conocer, sino una verdad que estaba oculta y que Dios ha dado a conocer en Cristo. Pasajes fundamentales para cualquier enfoque. Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 9, Isaías capítulos 24 al 27, Zacarías capítulos 12 al 14, Mateo capítulos 24 al 25, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21, Romanos capítulo 11, 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 al 18, 2 Tesalonicenses capítulo 2, 2 Pedro capítulo 3, Apocalipsis capítulos 1 al 22. Aplicaciones prácticas. Vivir con esperanza. Independientemente del enfoque adoptado, el Nuevo Testamento enfatiza la esperanza en el regreso de Cristo, Tito capítulo 2 versículo 13. Velar y perseverar. Jesús exhortó a sus discípulos a estar preparados y fieles, Mateo capítulo 24 versículo 42 al 44, más que a especular sobre fechas. Interpretar con humildad. Hay diferencias legítimas entre teólogos sobre muchos detalles escatológicos. Conviene distinguir entre doctrinas esenciales, como la segunda venida de Cristo, la resurrección y el juicio final, y cuestiones interpretativas donde puede haber desacuerdo. Centrarse en Cristo. El propósito de la profecía no es satisfacer la curiosidad, sino fortalecer la fe, llamar al arrepentimiento y animar a la perseverancia en medio de las pruebas. Conclusión. Desde la perspectiva bíblica, los cuatro enfoques, preterista, historicista, futurista e idealista, representan distintos intentos de comprender el cumplimiento de las profecías bíblicas respetando la autoridad de las Escrituras. Aunque difieren en el momento y la forma en que interpretan muchos pasajes, coinciden en verdades fundamentales. Dios gobierna soberanamente la historia, Jesucristo es el centro del plan redentor, las profecías tienen un propósito revelador y pastoral, y la historia culminará con el regreso glorioso de Cristo, la resurrección de los muertos, el juicio final y el establecimiento definitivo del reino de Dios. Estas convicciones animan al creyente a vivir con fidelidad, santidad y esperanza mientras espera el cumplimiento pleno de las promesas divinas.